La mesa de roble pulido del salón de conferencias tembló cuando una pistola negra golpeó su superficie, silenciando de golpe a casi 40 de los hombres más peligrosos de Nueva York. Todos, por instinto, llevaron la mano hacia su arma, hasta que entendieron que esa pistola no apuntaba a ningún enemigo. Apuntaba a la carrera de la secretaria callada y de curvas generosas que estaba de pie junto a la pared. «Estás despedida». Sin una sola palabra de protesta, ella colocó su credencial de acceso sobre la mesa, recogió su libreta y se marchó con la dignidad intacta. 5 minutos después, otro jefe de la mafia la detuvo en el pasillo y, con calma, le ofreció el doble de su salario. Antes de que ella pudiera responder, las puertas de la oficina se abrieron de golpe. El mismo hombre que acababa de humillarla avanzó furioso, levantó su pistola contra su rival y habló con una furia que ninguno de los presentes había visto jamás. «Toca lo que es mío una vez más». En ese instante, cada líder de la mafia entendió que aquel despido nunca tuvo que ver con incompetencia. Escondía algo mucho más peligroso. Algo lo bastante poderoso como para hacer que el hombre más frío de todo Estados Unidos estuviera dispuesto a arriesgar una guerra total entre familias, por la mujer a la que él mismo había desechado en público. La organización Devo controlaba mucho más que casinos, navieras y hoteles de lujo. Su influencia llegaba hasta jueces, senadores, puertos marítimos, sindicatos y entidades financieras de toda la costa este. La mayoría creía que ese imperio descansaba sobre los hombros de un solo hombre implacable, cuyo nombre bastaba para detener guerras antes de que se disparara la primera bala. Damián Devo nunca necesitó gritar. Nunca necesitó amenazar. Cuando Damián tomaba una decisión, organizaciones enteras ajustaban sus planes antes del anochecer. Dentro de la sala ejecutiva del piso 46 de la Torre Devo, más de 30 capos veteranos guardaban un silencio absoluto mientras Damián revisaba los informes de cada rama de la organización. Nadie lo interrumpía. Nadie miraba su teléfono. Hasta respirar demasiado fuerte parecía fuera de lugar. De pie, en silencio junto a la pantalla de presentaciones, estaba Clare Whitmore, su secretaria ejecutiva. Clare no era la mujer que las revistas pondrían en portada. No era la mujer que los ejecutivos ambiciosos notaban al entrar en una sala. Sus rasgos suaves, su figura curvilínea, su cabello castaño recogido con cuidado y su traje azul marino conservador la hacían casi invisible entre hombres obsesionados con la apariencia y el estatus. Y esa invisibilidad se había convertido en su mayor fortaleza. Cada agenda de reuniones, cada comunicación cifrada, cada plan de contingencia, cada negociación privada, cada cuenta oculta, cada acuerdo político confidencial pasaba primero por las manos de Clare antes de llegar a Damián. La mayoría creía que ella solo organizaba papeleo. Solo un hombre en todo el edificio sabía que, en realidad, Clare estaba organizando un imperio. Por desgracia, ese mismo hombre había empezado a creer que alguien dentro de su círculo más cercano lo había traicionado. Durante casi 2 semanas, información confidencial había llegado a una familia rival con una precisión imposible. Reuniones secretas habían sido anticipadas. Transferencias financieras habían sido interceptadas. Rutas protegidas se habían visto expuestas de la nada. Alguien cercano a Damián estaba filtrando información. Su división de seguridad había investigado a todos: choferes, guardaespaldas, capos, contadores, abogados. El informe final apuntaba hacia una conclusión que Damián se negaba a aceptar. Y sin embargo, cada pieza de evidencia llevaba hasta una sola persona, Clare Whitmore. Ella nunca notó la carpeta que descansaba junto a la mano de Damián. Nunca vio las fotografías de vigilancia. Nunca supo que alguien había plantado, de forma deliberada, cada prueba en su contra. Cuando Damián cerró lentamente aquella carpeta de investigación, todos en la mesa se enderezaron de manera instintiva en sus asientos. El ambiente cambió. Su expresión se volvió indescifrable. Entonces levantó la mirada hacia Clare. «Da un paso al frente». Ella obedeció de inmediato. Durante 4 años, Clare jamás había ignorado una sola instrucción. Se detuvo junto a la silla de Damián. «Sí, señor Devo». En lugar de responder, Damián se puso de pie. Ese solo gesto tensó toda la sala. Después, su mano desapareció bajo el saco de su traje a medida. El acero brilló. La pistola golpeó la mesa de conferencias como un trueno.
Estás despedida. Aquellas palabras cayeron con más fuerza que el propio disparo del arma contra la madera. No hubo explicación. No hubo acusación. No hubo oportunidad para que ella se defendiera. La sala estalló en murmullos de asombro. Varios capós intercambiaron miradas de incredulidad. Un subjefe veterano observó a Clare con auténtico desconcierto. Nadie había visto jamás a Damián despedir a alguien de forma tan abrupta. Clare permaneció perfectamente quieta. Solo sus dedos se tensaron alrededor de la libreta que había llevado a cada reunión ejecutiva durante los últimos 4 años. Miró a Damián por un largo instante. No con enojo, no con desesperación. Casi con tristeza. Luego asintió una sola vez. Entiendo. Se quitó la credencial de seguridad. Colocó ambos teléfonos de la empresa sobre la mesa y dejó la tableta cifrada que contenía la agenda del día siguiente. Sin decir una palabra más, caminó en silencio hacia la salida. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella. Dentro del salón de conferencias, nadie se atrevió a preguntar por qué. Damián simplemente retomó la reunión como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero nadie logró concentrarse de nuevo, porque algo en su voz había sonado extraño. No frío, sino forzado. Como si él mismo se hubiera obligado a tomar una decisión que sus propios instintos intentaban desesperadamente detener. Afuera, Clare entró al pasillo ejecutivo cargando solo una pequeña caja de cartón. 4 años de lealtad cabían dentro de ella, una agenda, una foto familiar, una taza de café, una pluma fuente. Nada más. Ella nunca le había importado el estatus, solo hacer bien su trabajo. Ya casi llegaba al elevador cuando otra voz interrumpió el silencio. Señorita Whitmore. Ella se dio la vuelta. Caminando hacia ella, con 2 guardaespaldas detrás, estaba Vincent Moretti, cabeza de la familia Moretti, uno de los rivales más antiguos de Damián. Vincent sonrió con cortesía. He estado esperando la oportunidad de hablar contigo. Clare se mantuvo serena. Ya no trabajo aquí. ¿Exacto? Su sonrisa se amplió. Creo que es mi buena fortuna. Echó un vistazo breve hacia las puertas cerradas del salón de conferencias. Te pagaré el doble de lo que Damián te pagaba. Clare parpadeó una vez. Aprecio la oferta. Te pagaré el triple. Ella negó suavemente con la cabeza. Tendrás autoridad total sobre las operaciones. Otro pequeño gesto de negación. Vincent la observó con atención. Después de cómo te trató, y aún así te niegas. Clare bajó la mirada por un breve instante y luego respondió en voz baja. Mi lealtad no es algo por lo que la gente puje. Apenas esas palabras salieron de sus labios, las puertas del salón de conferencias explotaron al abrirse. Todas las cabezas voltearon. Damián irrumpió en el pasillo con una velocidad aterradora. Su pistola ya estaba en alto. El cañón se detuvo a centímetros de la frente de Vincent Moretti. El pasillo quedó completamente en silencio. La voz de Damián sonó lo bastante baja como para congelar a cada guardia armado en su sitio. Toca lo que es mío una vez más. Ninguno de los 2 jefes se movió. Ninguno parpadeó. Ninguno bajó la mirada. Clare quedó entre 2 de los criminales más poderosos de todo el país, sin entender por qué el mismo hombre que acababa de descartarla ahora parecía dispuesto a comenzar una guerra con tal de que nadie más se la llevara. La respuesta cambiaría el futuro de cada familia de la mafia en Nueva York. Durante varios segundos eternos, nadie se movió. La pistola de Damián seguía fija en la frente de Vincent Moretti. El jefe rival levantó lentamente ambas manos, no en señal de rendición, sino como prueba de que no tenía intención de sacar su propia arma. A su alrededor, casi 2 docenas de guardaespaldas armados apretaron el agarre de sus pistolas. Un solo movimiento en falso convertiría aquel pasillo ejecutivo en un campo de batalla. Vincent rompió el silencio primero. La despediste. Su voz se mantuvo tranquila. Yo solo le ofrecí un trabajo. Los ojos de Damián nunca se apartaron de él. ¿Ver? Una leve sonrisa cruzó el rostro de Vincent. Sabes tan bien como yo que a los hombres se les puede reemplazar. Su mirada se desvió brevemente hacia Clare. Pero gente como ella aparece una vez por generación.
Aquellas palabras golpearon a Damián con más fuerza de la que nadie imaginó. Su mandíbula se tensó. Última advertencia. Vincent lo estudió por un instante más antes de dar un lento paso atrás. Como quieras. Se ajustó el saco y miró a Clare con auténtico respeto. Si algún día decides que mereces algo mejor, mi puerta siempre estará abierta. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y desapareció por el corredor de mármol junto a su equipo de seguridad. Solo después de que las puertas del elevador se cerraron, Damián bajó la pistola. Ni él ni Clare dijeron nada. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron. Ella buscó en su rostro alguna explicación. Cualquier explicación. No encontró ninguna. Damián simplemente se dio la vuelta y regresó al salón de conferencias sin pronunciar una sola palabra más. Clare quedó ahí, sola. El mismo hombre que acababa de amenazar a otro jefe de la mafia con tal de que nadie más la contratara, no le había pedido que se quedara. Eso le dolió mucho más que haber sido despedida. Casi una hora después, Clare salió en silencio de la Torre Devo por primera vez en 4 años, sin la agenda del día siguiente esperándola en su libreta. La lluvia de la tarde había comenzado a caer. Caminó varias cuadras hasta detenerse en un pequeño café frente al Bryant Park. No era caro. No era elegante. Simplemente era tranquilo. Justo lo que ella necesitaba. Envolvió ambas manos alrededor de una taza de café que apenas tocó. Su teléfono permaneció en silencio. Ni mensajes ni llamadas perdidas. 4 años trabajando casi todos los días junto al hombre más poderoso de Nueva York, y todo había terminado en menos de 30 segundos. La humillación se repetía una y otra vez en su mente, no porque Damián la hubiera despedido, sino porque jamás le permitió explicarse. Ella sabía exactamente por qué la habían incriminado. Durante las últimas 2 semanas, información confidencial había llegado de alguna forma a otra familia de la mafia. Solo un puñado de personas tenía acceso a esos archivos. Ella era una de ellas. La evidencia debía verse abrumadora. Si Damián la había creído, nada de lo que ella dijera en aquel salón de conferencias habría cambiado su decisión. Suspiró en voz baja. Espero que encuentres al verdadero traidor. Las palabras escaparon antes de que se diera cuenta de que había hablado en voz alta. La camarera de edad avanzada le sonrió con simpatía. Mal día en el trabajo. Clare forzó una pequeña sonrisa. Podría decirse que sí. De vuelta en la Torre Devo, el caos llegó mucho antes de lo que nadie esperaba. Damián entró a su oficina privada con la intención de prepararse para 3 negociaciones de alto nivel, programadas para esa tarde. Presionó el intercomunicador. Envíenme el contrato revisado del alcalde. Silencio. Luego, uno de sus asistentes respondió con nerviosismo: Señor, no lo encontramos. Damián frunció el ceño. Debería estar ya sobre mi escritorio. Siempre lo está. 5 minutos más tarde, otra interrupción. Jefe, la oficina del gobernador pregunta si la reunión de mañana sigue en pie. Damián levantó la vista. Se confirmó hace 2 semanas. Dicen que nunca recibieron la confirmación. Su expresión se oscureció. Imposible. 10 minutos después, otro ejecutivo entró corriendo. El cargamento que llega esta noche a Brooklyn. Los equipos de seguridad recibieron 3 horarios distintos. ¿Qué? Nadie sabe cuál es el correcto. Damián se puso de pie. ¿Dónde están los archivos maestros? La sala quedó en silencio. Poco a poco, todos comprendieron la respuesta. Clare había mantenido personalmente cada agenda maestra, no porque alguien se lo pidiera, sino porque sabía que depender de copias dispersas tarde o temprano provocaría desastres. Y ahora esos desastres llegaban todos al mismo tiempo. Para el anochecer, los problemas se habían multiplicado. 2 capos aparecieron en la misma reunión porque ninguno conocía la asignación del otro. Un senador canceló una cena tras recibir instrucciones contradictorias. 3 camionetas blindadas esperaban en el almacén equivocado. Una conferencia bancaria internacional había desaparecido por completo del calendario. Durante años, todos habían asumido que la organización funcionaba a la perfección porque Damián era un genio. Solo ahora comenzaban a entender otra verdad.
Alguien más había estado conectando en silencio cada pieza en movimiento detrás de bambalinas. Sin esa conexión invisible, la maquinaria simplemente dejaba de funcionar. Víctor Romano irrumpió en la oficina de Damián. Tenemos un problema serio. Lo noté. No. Víctor cerró la puerta. Es peor. Colocó sobre el escritorio una gruesa pila de carpetas. Todo esto lo organizaba Clare. Damián las hojeó. Cada carpeta contenía notas escritas a mano, contactos de emergencia, rutas de viaje alternativas, preferencias políticas, restricciones alimentarias de inversionistas extranjeros, aniversarios personales de jueces influyentes, planes de respaldo para negociaciones que ni siquiera habían ocurrido todavía. Nadie se lo había pedido. Ella simplemente se había preparado para cada posibilidad. Víctor negó con la cabeza, incrédulo. Llevo 12 años trabajando aquí. No tenía idea de que ella hacía todo esto. Yo tampoco, dijo Damián. Esa comprensión se instaló con pesadez dentro de él. Recordó cada noche que ella se había quedado en la oficina mucho después de que todos se marcharan. Él había asumido que solo terminaba papeleo. En realidad, ella había sostenido un imperio entero sin pedir jamás reconocimiento. Víctor titubeó. Jefe, sé que no me corresponde decir esto, pero tal vez actuamos demasiado rápido. La expresión de Damián permaneció indescifrable. La evidencia era clara. Víctor asintió lentamente. Sí, pero Clare nunca se defendió. ¿Exacto? ¿No te parece extraño? Si fuera culpable, no habría intentado salvarse. La oficina quedó en silencio, porque ninguno de los dos tenía respuesta. Esa noche, Clare regresó a su departamento. Era modesto, cómodo, muy lejos del lujo que rodeaba a la organización Devo. Apenas se había cambiado a ropa cómoda cuando sonó el timbre. Afuera esperaba un mensajero desconocido. Señorita Whitmore. Sí. Esto es para usted. Dentro del sobre había una tarjeta escrita a mano. Sin logotipo, sin firma. Solo una dirección. Clare la reconoció de inmediato, la finca de los Moretti. Suspiró. La curiosidad casi la convenció de tirar la invitación. En cambio, la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca podían volver a cerrarse. Ningún dinero justificaba cruzar esa línea. No después de todo. No después de Damián. Al otro lado de la ciudad, Vincent Moretti revisaba las cámaras de seguridad del pasillo de la Torre Devo. Su red de inteligencia había capturado casi cada segundo de la confrontación. Pausó el vídeo justo cuando Clare rechazó su oferta, y lo reprodujo una y otra vez. Finalmente sonrió. Así que no eras leal por tu sueldo. Se recostó en su silla. Eras leal porque creías en él. Uno de sus asesores parecía confundido. Dejamos de perseguirla. Vincent negó lentamente. No. Si Damián de verdad no entiende lo que perdió, no merece conservarla. Cerca de la medianoche, Damián seguía solo en su oficina. Cada reunión cancelada, cada documento extraviado, cada falla operativa, cada llamada confusa, todo apuntaba hacia una conclusión imposible. Él no había despedido a una secretaria cualquiera. Había arrancado los cimientos invisibles de su propio imperio. Entonces llegó otro informe. Su jefe de inteligencia entró sin tocar la puerta. ¿Confirmamos algo? Damián levantó la vista de inmediato. ¿Qué? La familia Moretti le ofreció oficialmente un puesto a Clare Whitmore. Los ojos de Damián se entrecerraron. El jefe de inteligencia sonrió apenas. Ella se negó. Damián se quedó paralizado. ¿Estás seguro? Varios testigos lo confirmaron. Salario ilimitado, autoridad ejecutiva, protección total. Y aún así se negó. La habitación quedó completamente en silencio. Por primera vez desde que despidió a Clare, Damián sintió una duda genuina sobre si ella lo había traicionado. ¿Por qué rechazar a la misma organización a la que supuestamente estaba ayudando? La pregunta se negaba a abandonar su mente. Y en algún lugar profundo, comenzó a tomar forma una posibilidad aterradora. Alguien no solo había incriminado a Clare.
Alguien lo había manipulado a él para destruir a la persona más leal que jamás había tenido. Al amanecer, la organización Devo seguía en pie. Pero, por primera vez en más de una década, ya no parecía invencible. La división de comercio abrió con 2 horas de retraso porque nadie encontraba los códigos de autorización revisados. Un jet privado que transportaba a un influyente inversionista europeo aterrizó en el aeropuerto de Teterboro, pero el convoy de seguridad que debía recibirlo nunca llegó. 3 capitanes de distrito discutieron por órdenes contradictorias, todas con la aparente aprobación de Damián. Incluso el personal de cocina del piso ejecutivo notó que algo andaba mal. Durante años, cada comida de cada visitante había coincidido con sus restricciones alimentarias sin que nadie preguntara. Esa mañana, un senador diabético estuvo a punto de recibir un postre cargado de azúcar. Un pequeño error, pero uno capaz de destruir años de confianza política cuidadosamente cultivada. La organización no había perdido dinero. Todavía no. Había perdido precisión. Y en el imperio de Damián Devo, la precisión siempre había sido la diferencia entre el poder y el desastre. Damián se paró frente al enorme tablero digital de operaciones dentro del centro de mando. Normalmente, decenas de indicadores de colores se movían en perfecta sincronía. Ese día, luces rojas de alerta parpadeaban en casi todos los departamentos. Su jefe de operaciones habló con cuidado. Pasamos toda la noche tratando de reconstruir el sistema de agenda de Clare. Bajó la mirada. No podemos. ¿Cómo que no pueden? No existe un solo sistema. Damián frunció el ceño. ¿De qué hablas? El jefe de operaciones abrió varias carpetas. Ella nunca dependió solo del software. Extendió libretas escritas a mano sobre la mesa de conferencias. Cada página tenía anotaciones con código de colores, alternativas de emergencia, observaciones personales, contactos de respaldo, perfiles de comportamiento. Si el gobernador Ellis suena impaciente, retrasar la negociación exactamente 20 minutos. Si el juez Harrington pide café, servirle té en su lugar, su médico le restringió recientemente la cafeína. Si la delegación de Chicago llega por separado, nunca sentar al señor Collins junto al señor Vega. No se hablan desde el conflicto del Atlantic Harbor. Damián pasó una página en silencio. Luego otra. Cada detalle parecía insignificante por sí solo. Juntos, formaban el mapa completo de todo el imperio, uno que nadie más sabía que existía. Víctor Romano exhaló lentamente. Ella memorizaba a las personas. No solo agendas. A todos. Nadie habló, porque cada persona en la sala comprendió la misma verdad aterradora. Clare no había estado administrando calendarios. Había estado administrando relaciones humanas. Y las relaciones humanas construían imperios con mucha más eficacia que las armas. Mientras tanto, Clare despertó con el silencio desconocido del desempleo. Durante 4 años había comenzado cada mañana antes del amanecer, café, correos, llamadas internacionales, revisiones de emergencia. Ese día no había nada esperándola. Intentó convencerse de disfrutar el descanso. En cambio, instintivamente tomó una libreta y comenzó a organizar la agenda inexistente del día siguiente. Solo a la mitad de la página se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se le escapó una pequeña risa. Las viejas costumbres no desaparecían de la noche a la mañana. Su teléfono vibró. Un número desconocido. Contestó con cautela. Bueno. Señorita Whitmore. Era Vincent Moretti. Disculpa por llamar sin permiso. Ella se mantuvo educada. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría 10 minutos de tu tiempo. Ya lo rechacé. Lo sé, y respeto tu respuesta. Hizo una pausa. Pero aún así me gustaría invitarte a comer. Clare estuvo a punto de negarse otra vez. En cambio, la curiosidad la hizo dudar. Esto no es otra entrevista de trabajo. No. Solo quiero entender a alguien dispuesta a seguir siendo leal después de haber sido humillada en público. No había ninguna manipulación en su voz, solo curiosidad genuina. Después de unos segundos, Clare aceptó en voz baja. Al otro lado de la ciudad, la comida duró menos de 40 minutos. Vincent nunca mencionó el salario, nunca habló de contratos, nunca criticó a Damián. En cambio,
Preguntó por la familia de Clare, su educación. Cómo había desarrollado unas habilidades organizativas tan extraordinarias. Ella respondió con honestidad. Mi abuela me crió. Ella creía que toda persona merecía sentirse importante. Vincent sonrió. Así que por eso recuerdas el cumpleaños de todos. Clare pareció sorprendida. ¿Te diste cuenta? Yo me fijo en las personas que se fijan en los demás. Por primera vez desde que perdió su empleo, alguien reconocía el trabajo que ella había hecho en silencio durante años. No su apariencia. No su título. Su esfuerzo. Antes de irse, Vincent deslizó un sobresellado sobre la mesa. Sé que rechazarás otra oferta, así que no pienses en esto como una. Clare miró dentro. No había ningún contrato de trabajo, solo una recomendación escrita a mano que elogiaba su profesionalismo, su lealtad y su integridad, firmada personalmente por Vincent Moretti. Si alguna vez alguien cuestiona tu carácter, dijo él poniéndose de pie, muéstrales eso. Clare miró la carta sin decir nada. Nunca antes nadie había defendido su reputación, mucho menos otro jefe de la mafia. Esa misma tarde, la división de inteligencia de Damián finalmente descubrió algo inesperado. Un analista junior de ciberseguridad entró a su oficina con 2 discos duros cifrados. Recuperamos registros de servidor eliminados. Damián levantó la vista de inmediato. ¿Qué encontraron? La filtración de información. No salió de la cuenta de Clare. Todos en la oficina se congelaron. El analista continuó, alguien copió sus credenciales digitales y luego accedió a los archivos de forma remota. Víctor dio un paso adelante. Entonces Clare nunca descargó esos documentos. No. De hecho, el analista dudó. Ella reportó intentos de inicio de sesión sospechosos hace 3 semanas. La expresión de Damián se endureció. Yo nunca recibí ese reporte. No podía llegarle. Desapareció antes de alcanzar su oficina. Silencio. Un silencio peligroso. Alguien dentro de la organización no solo había incriminado a Clare, sino que también había interceptado la misma advertencia que pudo haberla salvado. Damián cerró los ojos lentamente. Por primera vez en años, el arrepentimiento reemplazó a la certeza. Ya entrada la noche, abrió un gabinete dentro de su oficina privada. Pocas personas sabían que existía. Adentro había decenas de diarios encuadernados en piel, uno por cada año desde que se convirtió en jefe. Abrió el volumen marcado con el año 4. Casi cada página contenía una misma nota recurrente. Clare ya lo resolvió. Clare me lo recordó. Clare evitó otro error. Preguntarle a Clare mañana. Siguió pasando páginas. El patrón nunca cambiaba. Ella se había vuelto tan confiable que él había dejado de notarla por completo. Su fiabilidad la había hecho invisible. Recordó incontables noches saliendo de la oficina sin decir buenas noches. Reuniones que empezaban a la perfección porque ella lo había preparado todo antes de que nadie llegara. Problemas que desaparecían antes de que él siquiera se enterara de que existían. Había confundido la ausencia de caos con la ausencia de esfuerzo. Esa comprensión le dolió más de lo que esperaba. 3 noches después del despido de Clare, comenzó oficialmente en Manhattan la cumbre anual de las 5 familias. Cada gran organización de la mafia en la costa este asistiría. Tradicionalmente, ahí se resolvían disputas de negocios, se negociaban territorios y se renovaban alianzas. Este año, sin embargo, los rumores recorrieron el salón mucho antes de la ceremonia de apertura. Dicen que Debo despidió a su secretaria. Escuché que Moretti intentó contratarla. Supiste que Damián sacó una pistola por eso. La historia ya se había convertido en leyenda. Solo fragmentos eran ciertos. Nadie conocía la razón completa. Cuando Damián entró al gran salón de baile, decenas de líderes de la mafia lo saludaron con cauteloso respeto. Y sin embargo, algo se sentía diferente. Por primera vez, él no pensaba en territorio, ni en negociaciones, ni en poder. Sus ojos, por instinto, buscaron entre la multitud. Entonces la vio. Clare estaba de pie junto a una de las columnas de mármol, vestida con un elegante vestido verde esmeralda oscuro. Sencilla, elegante,
completamente ajena a que casi cada figura poderosa en la sala había comenzado a observarla en silencio. No por su belleza. Por su reputación. La noticia se había esparcido con una velocidad asombrosa. Ella era la mujer que había rechazado una fortuna ilimitada antes que traicionar a las personas a las que alguna vez había servido. Y en un mundo donde la lealtad se vendía todos los días, eso la hacía más escasa que cualquier fortuna. Al otro lado del salón, Vincent Moretti notó que Damián miraba fijamente hacia Clare. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Él no planeaba robarse a Clare. Ya sabía que ella jamás traicionaría a nadie. Pero esa noche pensaba obligar a cada familia de la mafia en Estados Unidos a reconocer el valor de la mujer, que Damián alguna vez creyó desechable. Y Damián tuvo la inquietante sensación de que lo que pasara a continuación determinaría mucho más que el futuro de su organización. Determinaría si merecía volver a ganarse la confianza de Clare. El salón del Gran Atoria Hotel había sido testigo de tratados de paz, traiciones y declaraciones de guerra durante casi medio siglo. Pero esa noche, la confrontación más esperada no tenía nada que ver con territorio. Casi todos los jefes de la mafia de la costa este ya conocían la historia. Un temido capo había despedido públicamente a su propia secretaria ejecutiva y después casi comenzó un tiroteo cuando otra familia intentó contratarla. Nadie entendía por qué. Esa noche, pensaban descubrirlo. Los candelabros de cristal iluminaban el enorme salón mientras un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo. El champán corría. Las conversaciones de negocios llenaban el ambiente. Pero cada pocos minutos, las miradas se desviaban hacia una sola mujer, Clare Whitmore. Ella se mantenía de pie junto a una de las columnas de mármol, hablando con la esposa de un juez mayor que la saludó como a una vieja amiga. Ella no buscaba hacer contactos. No buscaba compasión. Simplemente trataba a cada persona con la misma amabilidad de siempre. Varios líderes de la mafia notaron algo notable: la gente caminaba de forma natural hacia Clare, no por poder, sino porque de verdad disfrutaban hablar con ella. Ese tipo de respeto no se podía comprar. Había que ganárselo. Damián observaba desde el otro lado del salón. Víctor se acercó en silencio. No le has quitado los ojos de encima en toda la noche. Damián no lo negó. Víctor siguió su mirada. ¿Sabes? Por fin entiendo por qué todo se derrumbó. Damián permaneció callado. Víctor continuó. Todos pensábamos que Clare trabajaba para la organización. Una leve sonrisa cruzó su rostro. La verdad es que la organización funcionaba, en silencio, gracias a Clare. Esas palabras se instalaron con peso dentro de la mente de Damián. Durante años había medido el valor a través de las ganancias, la influencia, la estrategia, el control. Solo después de perder a Clare comprendió otro tipo de fortaleza, el tipo que ningún libro de cuentas podía calcular. El salón fue quedando en silencio poco a poco cuando comenzó la ceremonia anual de liderazgo. Representantes de cada familia de la mafia se reunieron frente al escenario central. Los anuncios tradicionales se sucedieron uno tras otro: nuevas alianzas, sociedades comerciales, acuerdos territoriales. Todo transcurría exactamente como se esperaba. Entonces Vincent Moretti se acercó al micrófono. Tengo un asunto adicional. De inmediato, decenas de conversaciones se detuvieron. La expresión de Damián se endureció. Vincent sonrió cortésmente. Quiero reconocer a alguien que no forma parte oficialmente de la reunión de esta noche. Se giró hacia Clare. Señorita Whitmore. Cientos de ojos siguieron su mirada. Clare pareció genuinamente sorprendida. Se acercó lentamente al escenario. Vincent habló lo bastante claro para que cada persona en el salón lo escuchara. Durante la última semana, he aprendido algo extraordinario. Le ofrecí a esta mujer todos los recursos que mi organización podía brindarle: un salario sin límites, autoridad total, un puesto ejecutivo solo por debajo del mío. Una ola de sorpresa recorrió la sala. Muchos capos voltearon hacia Damián. Vincent continuó. Ella se negó. El silencio se profundizó. Creí que se negaba porque mi oferta no era lo bastante generosa. Sonrió. Estaba equivocado. Miró directamente a Clare. Esta noche, quiero preguntárselo una última vez.
Metió la mano en su saco. En lugar de un contrato, sacó una simple tarjeta de presentación. Mi oferta sigue en pie. Tendrás cada recurso, cada protección y todo el respeto que ya te has ganado. Le extendió la tarjeta. El salón quedó completamente inmóvil. Nadie respiraba. Nadie se movía. Incluso Damián permaneció paralizado. Clare observó la tarjeta durante varios segundos. Luego, con suavidad, cerró la mano de Vincent alrededor de ella. Te lo agradezco, dijo, con voz calmada y sincera, pero mi respuesta no ha cambiado. Vincent asintió lentamente. Lo suponía. Aún así, formuló la pregunta que todos querían escuchar. ¿Puedo saber por qué? Clare miró alrededor del enorme salón, hacia los cientos de hombres poderosos cuyas vidas giraban en torno a la lealtad, la influencia y el miedo. Entonces respondió, pasé 4 años protegiendo a personas que confiaron en mí con sus propias vidas. Hizo una pausa. Puede que ellos ya no confíen en mí, pero mis principios no desaparecen solo porque mi trabajo lo hizo. La sala permaneció en silencio. Clare continuó. Si aceptara la oferta de otra familia solo porque me sentí herida, entonces mi lealtad siempre habría tenido un precio. Sonrió con suavidad. Y si la lealtad puede comprarse, entonces no es lealtad. Ni una sola voz la interrumpió. Varios jefes veteranos de la mafia asintieron lentamente. Muchos habían pasado décadas buscando a alguien que no pudiera comprarse. Muy pocos habían encontrado a esa persona. Clare no estaba defendiendo a Damián. Tampoco lo estaba criticando. Simplemente revelaba los valores que guiaban cada una de sus decisiones. Y de pronto, cada persona poderosa en el salón entendió por qué Vincent la había perseguido con tanta insistencia. Damián sintió algo apretarse dentro de su pecho. La investigación, las acusaciones, la humillación. Ella pudo haberlo expuesto. Pudo haberlo avergonzado frente a cada familia rival. En cambio, había protegido su dignidad incluso después de que él destruyera la suya. Víctor le susurró, tienes que levantarte. Damián no respondió. Puede que no tengas otra oportunidad. Durante varios largos segundos, permaneció inmóvil. Luego se levantó lentamente de su silla. El sonido resonó por todo el salón silencioso. Cada mirada se dirigió hacia él. Damián caminó hacia el centro del escenario. Se detuvo a pocos pasos de Clare. Por primera vez desde que se convirtió en jefe de la organización Devo, se le veía inseguro. Su voz, siempre tan firme, cargaba algo desconocido. Humildad. Cometí un error. Nadie esperaba esas palabras, y mucho menos viniendo de Damián Devo. Continuó. Creí en la evidencia sin cuestionar a la persona que tenía enfrente. Juzgué a alguien cuya lealtad jamás me había fallado. Miró directamente a los ojos de Clare. Despedí públicamente a la persona más confiable que mi organización ha conocido jamás. Su voz bajó de volumen. Y me equivoqué. Sin excusas, sin explicaciones, sin intento alguno de justificar sus actos. Solo la verdad. Te debo una disculpa. Frente a todos los presentes, Clare permaneció en silencio. El salón estaba tan callado que hasta los candelabros de cristal parecían hacer ruido. Damián dio un paso más hacia adelante. No espero que me perdones. No merezco tu confianza de inmediato. Pero todos en esta sala merecen conocer la verdad. Se giró hacia los líderes de la mafia reunidos. La investigación que implicó a Clare Whitmore fue fabricada. Mi propia división de seguridad lo ha confirmado, ella fue incriminada. Murmullos recorrieron el salón. Varios líderes intercambiaron miradas de asombro. Damián continuó. Mientras yo dejé que la duda nublara mi juicio, ella siguió protegiendo la reputación de mi organización. Incluso después de que yo dejé de proteger la suya. Víctor bajó la cabeza. Varios capós hicieron lo mismo, uno tras otro. Los miembros de la organización Devo comprendieron que se habían burlado de la persona equivocada durante años. Habían confundido el silencio con debilidad, la confiabilidad con competencia ordinaria, la amabilidad con insignificancia. Ahora, cada uno de ellos entendía lo ciegos que habían estado. Damián se volvió de nuevo hacia Clare.
Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Lo siento. 3 palabras simples, más difíciles de pronunciar para el que cualquier declaración de guerra. Clare lo miró durante varios largos segundos. Podía ver un arrepentimiento genuino, no un remordimiento actuado, no un cálculo político. Arrepentimiento real. Aún así, algunas heridas no desaparecían con una disculpa. Finalmente respondió en voz baja: acepto tu disculpa. El alivio cruzó el rostro de Damián por un instante. Entonces ella añadió, con suavidad, pero la confianza no se restaura en una sola conversación. Las palabras no fueron crueles. Fueron honestas. Damián asintió despacio. Lo sé. Y me tomaré el tiempo que sea necesario para demostrarte que aprendí la diferencia. Al otro lado del salón, hasta Vincent Moretti sonrió. Él nunca quiso que Damián perdiera a Clare para siempre. Quería que Damián comprendiera su verdadero valor. Esa noche, por fin, esa lección había quedado aprendida. Pero si se había aprendido a tiempo o demasiado tarde, eso todavía era incierto. El salón permaneció en silencio mucho después de la disculpa de Damián. Nadie aplaudió. Nadie habló. Entre líderes de la mafia, el respeto nunca se otorgaba solo porque alguien admitiera un error. Se ganaba con lo que venía después. Damián entendía eso mejor que nadie. Miró a Clare una última vez antes de girarse hacia los cientos de hombres reunidos dentro del Granatoria. Hay un anuncio más. Su voz recuperó su confianza habitual. No arrogancia. Convicción. A partir de este momento, Clare Whitmore regresará a la organización Devo. Un murmullo recorrió el salón. Varios capós intercambiaron sonrisas de alivio. Otros asintieron en aprobación. Clare permaneció completamente inmóvil. Damián continuó. Pero no como mi secretaria. Esa frase volvió a silenciar la sala. Caminó hacia el podio central. Por primera vez en años, desdobló un documento que ya había sido firmado antes de entrar al salón. Pasé 4 años dejando que un título equivocado definiera a la persona correcta. Ese error termina esta noche. Colocó el documento sobre el podio, donde todos pudieran ver el sello oficial de la organización Devo. Desde el día de hoy, Clare Whitmore queda nombrada jefa de operaciones de toda la organización Devo. El anuncio golpeó al salón con más fuerza que la propia disculpa. Jefa de operaciones. No era un ascenso simbólico. Era el tercer puesto más poderoso dentro de la organización. Cada ruta de transporte, cada división financiera, cada sociedad internacional, cada departamento ejecutivo, cada operación logística, todo reportaría ahora directamente a Clare. Varios jefes veteranos de la mafia parecieron genuinamente impresionados. Sabían que Damián no estaba ofreciendo consuelo. Estaba poniendo el futuro de su imperio en manos de Clare, porque en el fondo ya sabía que ese futuro siempre había estado ahí. Clare miró fijamente el documento de nombramiento. Durante varios segundos no encontró las palabras. Yo. Damián la interrumpió con suavidad. Esto no es caridad. No es culpa. No es una disculpa disfrazada de ascenso. La miró directamente. Es el puesto que en realidad has estado desempeñando durante años. Sus palabras no tenían ninguna exageración, solo la verdad. Víctor Romano dio un paso adelante con una leve sonrisa. Revisé cada departamento durante la última semana. Todos lo hicimos. Río en voz baja. Lo vergonzoso es que descubrimos que ya llevabas años haciendo este trabajo. Simplemente nunca lo notamos. Varios capós bajaron la cabeza, uno por uno. Los hombres que alguna vez se habían burlado de la apariencia de Clare ahora parecían avergonzados de sí mismos. Un capo veterano llamado Anthony fue el primero en acercarse. Había servido a la organización durante casi 30 años. Se detuvo frente a Clare e inclinó la cabeza con respeto. Te debo una disculpa. Ella pareció sorprendida. Pasé años creyendo que el papeleo no era trabajo real. Sonrió con tristeza. Resulta que no pude sobrevivir 3 días sin él. Una risa suave se extendió por el salón. No una risa burlona. Una risa cálida, del tipo que alivia años de tensión acumulada. Pronto, otro capo dio un paso adelante.
Luego otro. Cada uno ofreció un apretón de manos, una disculpa sincera, un agradecimiento genuino. Nadie se lo ordenó. Simplemente comprendieron que todos habían juzgado mal a la misma persona. Clare finalmente miró hacia Damián. Tengo una condición. El salón volvió a quedar en silencio. Damián asintió. Dile. No quiero trato especial. No lo tendrás. No quiero que la gente me respete porque teme decepcionarte. Damián sonrió levemente. No lo harán. Quiero que respeten la competencia y la responsabilidad. Si fallo, espero que se me exija cuentas como a cualquier otra persona. La respuesta de Damián llegó sin dudar. De acuerdo. Ella lo estudió con cuidado. Entonces, por primera vez esa noche, sonrió. Una sonrisa genuina. No porque hubiera recibido un ascenso, sino porque finalmente sentía que había sido vista. No por su apariencia, no por su título. Por quién realmente era. Damián tomó el micrófono lentamente una última vez. Hay un cambio de política final. Su tono se volvió inconfundiblemente firme. Todos en esta sala deben escucharlo. Miró alrededor del salón. Si a alguien le falta el respeto a Clare Whitmore, me lo falta a mí. La frase resonó por todo el salón silencioso. Esto aplica dentro de mi organización. Aplica fuera de mi organización. Aplica hoy y todos los días que sigan. La apariencia de nadie volverá jamás a determinar el valor de su contribución dentro de la organización Devo. Cada miembro de su familia entendió exactamente lo que él quería decir. La cultura de la organización había cambiado en una sola noche. No por miedo, sino porque su líder había admitido públicamente que la competencia importaba más que el orgullo. Al otro lado del salón, Vincent Moretti levantó lentamente su copa de champán. Eso sí es un líder. Varios jefes rivales de la mafia siguieron el gesto en silencio, no para celebrar a Damián, sino para honrar a la mujer cuya integridad había obligado a uno de los hombres más temidos de Estados Unidos a convertirse en un mejor líder. 6 meses después, la vida dentro de la Torre Devo se veía notablemente distinta. Los departamentos se comunicaban con más eficiencia que nunca. Las relaciones políticas se habían fortalecido. Las operaciones internacionales se expandían sin confusión. La rotación de personal cayó de forma drástica. Por primera vez en años, ejecutivos de corporaciones legítimas solicitaban asesorías de gestión con la organización Devo. No por su influencia, sino porque la gente quería entender cómo sus operaciones se habían vuelto tan eficientes. Casi nadie conocía la verdadera respuesta. Clare ocupaba ahora una oficina en la esquina, con vista a Manhattan. Nunca pidió una oficina más grande. Nunca solicitó muebles de lujo. Nunca cambió su simple costumbre de llegar antes del amanecer. Seguía saludando por su nombre al personal de limpieza. Seguía recordando cumpleaños. Seguía guardando notas escritas a mano junto a los archivos digitales. Solo una cosa había cambiado, ahora la gente se daba cuenta. Una tarde lluviosa, una asistente ejecutiva recién contratada esperaba nerviosa fuera de la oficina de Clare. Llevaba apenas 3 semanas en la organización. Todos hablaban de Clare con una admiración que rozaba la leyenda. La joven asistente finalmente reunió el valor para tocar la puerta. Adelante. Clare levantó la vista de una pila de informes y sonrió con calidez. ¿En qué puedo ayudarte? La joven titubeó. Espero que esto no sea inapropiado. Clare dejó su pluma sobre la mesa. Adelante. La asistente respiró hondo. Todos dicen que eres la mujer más respetada de esta organización. Miró alrededor de la oficina. Me preguntaba. ¿Cómo lo lograste? Clare se recostó en su silla por un momento. Pensó en los años de trabajo invisible, las noches largas, las críticas, la humillación, la disculpa, el ascenso. Entonces sonrió. Nunca perseguí el poder. Solo nunca dejé de hacer lo correcto. La asistente asintió en silencio, escribiendo la frase en su libreta. Justo entonces, otra voz llegó desde la puerta. Y casi pierdo a la única mujer que este imperio jamás podría reemplazar. Ambas mujeres se voltearon. Damián estaba ahí, sosteniendo 2 tazas de café.
Le entregó una a Clare antes de mirar hacia la joven asistente. ¿Recuerda algo? Habló con la certeza de un hombre que había aprendido una lección inolvidable. La persona más fuerte en una sala no siempre es la más ruidosa. A veces es quien se asegura de que todos los demás triunfen, sin pedir crédito por ello. La joven asistente sonrió. Lo recordaré. Después de que ella se fue, Damián y Clare caminaron juntos hacia el salón de conferencias ejecutivo. A lo largo del pasillo, los empleados se apartaban poco a poco, no porque el protocolo lo exigiera, sino porque el respeto surgía de forma natural. Varios capós veteranos interrumpieron sus conversaciones, uno tras otro, y asintieron con respeto hacia Clare. Ella devolvía cada saludo exactamente como siempre lo había hecho, sin arrogancia, sin resentimiento, sin olvidar jamás quién había sido antes de que alguien reconociera su valor. Damián la miró con una admiración silenciosa. Meses atrás había creído que su imperio se sostenía en el poder. Ahora entendía que siempre había descansado sobre algo mucho más fuerte: confianza, lealtad, integridad y el silencioso coraje de una mujer ignorada que nunca dejó que la humillación cambiara su carácter. Cuando las puertas del salón de conferencias se abrieron, todos los capós dentro se pusieron de pie por instinto. No porque el jefe hubiera entrado, sino porque Clare Whitmore lo había hecho. Damián notó el gesto. Sonrió para sus adentros. Nadie había dado esa orden. Ninguna regla lo había establecido jamás. El respeto había llegado por sí solo. Fin.